Catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno para todos en el Señor Jesucristo. Estamos llamados a la santidad. Sin embargo, envueltos en tantas preocupaciones, se nos pierde de vista tan grande meta. Por ello, buscamos en las páginas del Catálogo Divino descubrir cómo vivir santamente a pesar de nuestras limitaciones del día a día. Y lo aprendemos a partir de la vida de los santos, que lucharon cada día por descubrir a hacer santa su vida común. Así que conozcamos a los santos que hoy nos iluminarán para seguir ese anhelado camino. En este día 16 de enero, los santos que venera la Iglesia son San Marcelo, Papa, Santos Berardo, Otón, Pedro, Acurcio y Adjutoy, religiosos y mártires. San Danacte, mártir. San Furceo, abad. San Santiago de Tarantasia, obispo. Santa Juana de Baño de Romaña, monja. Beato José Tobini, laico. San José Paz, misionero. San Leovacio, abad. San Melas, obispo. San Honorato de Arles, obispo. San Tiziano de Oderzo, obispo. Y San Triviero, presbítero. Hoy tendremos la historia de un santo pontífice que fue fiel y valiente, a pesar de las duras persecuciones que enfrentó, y fue un excelente pastor de la Iglesia. Él es San Marcelo. El nombre Marcelo significa guerrero. Datada entre el siglo II y III, alrededor del año 255, la fecha de su nacimiento es incierta, aunque se sabe que nació en la ciudad de Roma. El Liber Pontificalis, o libro pontifical, dice específicamente que era del distrito de la Vía Lata, actual Vía del Corso. No se conocen datos sobre su infancia y juventud. Solo se sabe que era un valeroso sacerdote, que seguía con su apostolado a pesar de las graves circunstancias que lo rodeaban, y que animaba a los cristianos a permanecer fieles, aunque fueran martirizados. La Iglesia había salido robustecida de las persecuciones del siglo III. Hubo después de Decio y Valeriano un tiempo de tolerancia decretado por Galieno que no duró mucho. Diocleciano, en su largo reinado del año 284 al 305, fue respetuoso al principio. Pero al final, del año 303 al 305, se desató una violenta persecución, la más fuerte de las habidas hasta entonces. El emperador publicó varios edictos persecutorios, y en las diversas regiones del imperio hubo muchos mártires, entre ellos el Papa San Marcelino en el año 304. Marcelo, que había querido acompañar al Papa en el martirio, fue en las persecuciones el gran animador de la vida cristiana por su caridad y su celo apostólico. Su elección como papa no pudo hacerse hasta el año 308, según las fuentes más verosímiles, 4 años después del martirio del Papa San Marcelino. La triste situación de la época dificultaba la reunión de los obispos que habían de elegirle, pues aunque Diocleciano abdicó en el año 305, las dificultades siguieron con su emperador sucesor, Magencio. Los obispos comprendieron que Marcelo era el hombre que las circunstancias requerían. La persecución había atacado principalmente la organización de la vida de la Iglesia. Habían destruido los templos, quemado los libros sagrados, habían llevado a la apostasía o a la muerte preferentemente a sacerdotes. Hacía falta pues un hombre de temple, suave y fuerte, que restaurara sobre todo la disciplina y la jerarquía. Entonces, Marcelo se convirtió en el 30º Papa de la Iglesia Católica. El nuevo pontífice usó su nombre de nacimiento después de convertirse en sucesor de Marcelino. Marcelo tomó medidas para traer de vuelta a aquellos que se apartaron de la Iglesia
y ayudar a los cristianos a sentirse seguros nuevamente. El nuevo papa construyó nuevos templos, consagró obispos y sacerdotes, colocó 25 sacerdotes muy capacitados en otras tantas iglesias de Roma estratégicamente situadas que se dedicaron a distribuir la comunión, bautizar a los niños pequeños y dirigir los servicios semanales. Y estableció un nuevo cementerio en la Vía Salaria, con la ayuda de una noble y rica matrona romana, Santa Priscila, que se dedicaba a socorrer a los mártires, a los que luego sepultaba. Un problema espinoso tenía que afrontar el Papa. Eran los famosos lapsi, que por debilidad se habían apartado de la Iglesia en la persecución. Unos exigían un rigorismo intransigente, otros una indulgencia demasiado blanda. En este caso, el Papa impuso su autoridad. Abrió a todos las puertas de la reconciliación, pero a todos se exigiría la debida penitencia. El Papa les pidió que hicieran penitencia y declararan públicamente que ambos regresaban y lamentaban sus acciones pasadas. Esto generó problemas, ya que los cristianos que regresaban creían que la Iglesia debería abrirles sus puertas y permitirles regresar sin mencionar lo que hicieron en el pasado. Uno de los hombres que habló en contra del Papa fue el emperador Magencio. Algunos aún trataron al Papa de demasiado riguroso, lo que originó disturbios y revueltas en Roma, y los llamados cismas romanos. Con el pretexto de estas revueltas, Magencio se rebeló contra el Papa. Como prueba de esta posición está el epígrafe compuesto por el Papa Dámaso I por su tumba. Verdadero pastor, porque manifestó a los lazis la obligación que tenía de expiar su crimen con las lágrimas de la penitencia, fue considerado por aquellos miserables como un terrible enemigo. De ahí la furia, el odio, la discordia, sedición, muerte. Por el crimen de quien negó a Cristo incluso durante la paz, Marcelo fue deportado víctima de la crueldad de un tirano. San Marcelo fue primero cruelmente azotado y después condenado a cuidar bestias en las caballerizas romanas. Magencio hizo que el Papa fuera exiliado de Roma. Marcelo nunca volvería a Roma y moriría durante su destierro. En el antiguo libro pontifical se afirma que en vez de irse al destierro, el Papa Marcelo se escondió en la casa de una rica y piadosa mujer, y que desde allí siguió dirigiendo a los cristianos, convirtiendo aquella casa en un verdadero templo, puesto que el pontífice celebraba cada día. Un libro del siglo V que narra historias de mártires cuenta que el emperador Magencio descubrió dónde estaba escondido San Marcelo y trasladó las caballerías y pesebres imperiales a esa zona para obligarlo a realizar allí trabajos forzosos. Aunque Marcelo solo tenía alrededor de 50 años en ese momento, el trabajo fue extremadamente difícil y afectó su cuerpo. En enero 16 del año 309, moría San Marcelo en silencioso martirio. Sus restos descansan bajo el altar mayor de la iglesia levantada en su honor en la ciudad de Roma, en la Vía del Corso, en el lugar donde antes se levantara el establo público al que fue conducido Marcelo. Una leyenda de la iglesia primitiva afirma que Magencio le dio al Papa la opción de ir al exilio u ofrecer algo a los dioses. Magencio estaba molesto porque Marcelo quería restaurar la iglesia. Cuando el Papa se negó a tomar una decisión, fue exiliado. Marcelo gobernó como Papa durante aproximadamente 18 meses. Aunque algunos registros indican que su reinado oficial duró 234 días, lo que significa que tiene uno de los reinados más cortos de la historia. Aunque la Iglesia tardó más de 4 años en nombrar Papa a Marcelo después de la muerte de Marcelino, pasarían solo unos 3 meses antes de que la Iglesia nombrara a su sucesor. Admirados por la manera en que la Iglesia ha enfrentado tantas dificultades, el Señor siempre ha hecho surgir pastores buenos que nos acompañan y encaminan hacia el orden y la paz. Oremos para que nunca nos falten estos pastores.
Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que San Marcelo, Papa, presidiera todo tu pueblo y lo iluminara con su ejemplo y sus palabras. Por su intercesión protege a los pastores de la Iglesia y a sus rebaños y hazlos progresar por el camino de la salvación eterna. Amén. Es hora de meditar cómo a veces nuestro apego a las normas nos hace olvidar el mandato de amarnos y tener misericordia entre nosotros como hermanos. Y cómo entramos fácilmente en conflicto, sin llegar finalmente a lo que queríamos cumplir. Marcelo tuvo que lidiar con una iglesia que se debatía entre los que no querían reparar los daños ocasionados con sus pecados y aquellos que no se abrían a acoger a personas que deseaban cambiar. La misericordia implica un plazo para realizar los cambios que nos permitirán volver a la gracia de Dios. No debemos abusar de esos plazos. Al contrario, nuestra gratitud por recibir una nueva oportunidad debe motivarnos a no faltar más. No desperdiciemos la misericordia de Dios. Hagamos todo lo posible por cambiar, pues esa oportunidad vale la sangre de Cristo. San Marcelo, ruega por nosotros.